el protagonista de la entrevista de hoy, que es Rivera Elgue, designado subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional y dirigente de Cabildo Abierto. Rivera, bienvenido a TV Ciudad. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hace un ratito compartimos en el informativo el resumen de la reunión que en el marco de los preparativos para la asunción que distintas personas que van a ocupar cargos jerárquicos están teniendo, tuvo la dupla que va a encabezar el Ministerio de Defensa Nacional, es decir, Javier García, y usted con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. ¿Qué primer comentario puede hacer? Bueno, fue una reunión, nuestro primer contacto con parte de la institución, porque son más miembros. Sí. Tomamos contacto con la doctora Mota y con el doctor Tyler. Y bueno, sobre todo nos dieron un primer avance sobre el trabajo de la búsqueda de desaparecidos en reparticiones de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se puede saber con respecto a la continuidad de las búsquedas desde el 1 de marzo en adelante, que supongo que fue una de las inquietudes intercambiadas en el diálogo? No hay una inquietud porque la ley es clara y más que nada nos pusieron al tanto del avance de los trabajos en los dos lugares y la evaluación que ellos tienen de la duración que iban a llevar a cabo para terminar los mismos. O sea, las zonas que son cauteladas, los tiempos estimados de trabajo, y bueno, y se establecieron coordinaciones básicas para seguir trabajando. Cuando dijo en los dos lugares, ¿se refiere al ex batallón 13 y al 14 sí. o hay alguno que no estoy mencionando? No, son esos dos. Bien. Esos dos son los que se está trabajando. Claro, ahora que pienso, se mencionó también el predio de la Tablada. Si no me equivoco, ahí Defensa Nacional no tiene injerencia en ese predio. En la Tablada no está bajo, creo que es en el INISA. Claro. Es del INISA. En ese caso la coordinación no es con el Ministerio, no, digamos. con nosotros no. Javier García, en una declaración que hoy publica Búsqueda, una entrevista que hoy publicó Búsqueda, habló de que entiende que todavía las futuras autoridades, o sea, ustedes, están esperando por información que no les ha sido entregada por el actual Ministerio de Defensa Nacional que encabeza José Bayardi, y mencionó la cuestión o cuestiones vinculadas, entre otras, muchas otras, a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. ¿Qué es lo que falta en ese sentido? Bueno, del Ministerio no recibimos ninguna información de ese tipo. Ahora, con este contacto, creo que tenemos un panorama bastante claro de cómo se va desarrollando. El Ministerio, vamos a decir, el Ministerio saliente tampoco lleva no es el que regula los trabajos, ¿no? O sea, claro. Más que nada los trabajos están seguidos y regulados por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, esa parte, bueno, ahora tenemos en otros aspectos, cuando tuvimos la primera reunión con el Ministerio de Defensa, hicimos una solicitud de información. De esos pedidos hemos recibido muy pocas respuestas. Cabe acotar que solo tuvimos 2 reuniones y fueron en el mes de diciembre. Claro. Hasta ahora, en el mes de enero, no hemos tenido ninguna reunión ni vamos a tener, ya está terminando el mes, no vamos a tener. Posiblemente en febrero continuemos con el intercambio de información. Bien, por lo menos una vez más antes de la asunción está previsto, o usted entiende que se van a ver con Bayardi y la cúpula actual. Y yo estimo que sí. Bien. García, volviendo a, digamos, la rueda de prensa que dio después de la reunión de hoy con la Institución Nacional de Derechos Humanos, habló de que era necesario para poder avanzar en estos temas que no se estigmatizara al personal militar. ¿Usted comparte esa visión? No habló de vincular este tema de la búsqueda de desaparecidos con la estigmatización de los militares. Habló que el instituto también debía actuar como protector para que no sea estigmatizada una parte de la población, y en particular las Fuerzas Armadas, porque él entiende, y yo también, y entendemos que por su trabajo no tiene que nadie ser estigmatizado. Bien. ¿Y usted entiende que existe esa estigmatización? Y ahí, sí, él dio un ejemplo. ¿A qué le atribuye? Y bueno, hay prejuicios, claros prejuicios, y hay un relato bastante desarrollado contra las Fuerzas Armadas y sus integrantes. ¿En qué se basa, entiende usted, ese relato? Y la verdad que se basa ya le digo, en prejuicios ideológicos y en el concepto de que las Fuerzas Armadas tienen una forma de ser que no se ajustan a la realidad.
En esa visión que usted entiende tiene algo de estigmatizante, No, si a usted le dicen carne con ojo, creo que se siente... Usted se refiere a la frase de José Mujica. No es algo estigmatizante, es claramente estigmatizante. Usted se refiere a la frase de Mujica. En una de ellas, por ejemplo. Bien, ahora ampliando, más allá de Mujica, que es 1 en 3 millones, ¿no? Está claro que hay sectores de la población que tienen una visión crítica de las Fuerzas Armadas. ¿Usted entiende que en esa mirada pesan los sucesos de la dictadura, las casi 200 personas desaparecidas, las miles de personas presas políticas que sufrieron o padecieron violaciones de derechos humanos en dependencias militares? Yo creo que puede pesar, pero más que nada pesa un relato, y no eso, porque desde eso que usted me dice hace más de 30 años. Y muchos jóvenes que hoy hablan de eso realmente nunca lo vivieron ni habían nacido. Entonces, más que nada se basan en un relato. Cuando yo digo que lo diga Mujica, no es cualquier persona. Es un presidente de la República, expresidente de la República, que fue elegido mayoritariamente y que tiene un importante peso político en el país. Entonces, no estamos hablando que es es una persona muy importante. Es un actor importante en el partido que lleva 15 años en el gobierno. Bueno, entonces no es cualquier cosa. Claro, ahora más allá del relato, cuando hace 15 años más o menos que hay búsquedas entre otros lugares, porque no solo, pero entre otros en periodos militares, y de cerca de 200 personas detenidas desaparecidas, solo se han hallado los restos de 5 personas. ¿No? ¿No hay algo más que simplemente un relato? Es decir, ¿no hay en algunos casos un legítimo dolor de familias, de personas que tienen determinada sensibilidad? Yo no creo que haya relacionado el dolor de las familias con la estigmatización de los integrantes de las Fuerzas Armadas actuales. Son dos cosas diferentes. Yo entiendo perfectamente el dolor que pueden tener esas familias y sus círculos, pero no que por eso se trate a los militares de hoy de esa forma. O sea, son cosas, entiendo que son totalmente diferentes. Además de los 200 desaparecidos que usted dice, hay muchos que no son en Uruguay. Claro, pero en muchas operaciones participaron militares uruguayos. Bueno, eso ¿no? habría que ver, pero digo... Pero bueno, lo ha dicho la justicia. Sí, bueno, pero... Actuaciones en Argentina, por ejemplo. Sí, de los 200, no, la mayoría son desaparecidos en Argentina. No Entonces, pocos, de todos modos, padecieron sí, aquí. Sí, ¿no? Está bien. Yo no voy a relativizar eso. Claro. Pero también hay que tener en cuenta que usted dice que se encontraron solamente 5, pero hay que decir que la mayoría de los desaparecidos no son aquí. Usted recién fue muy crítico con la frase de José Mujica. El ministro de Defensa Nacional de José Mujica durante, si no me equivoco, buena parte de su gestión, no toda, e inclusive parte de la gestión actual de Tabaré Vázquez, fue Eleuterio Fernández Huidobro, un ex militante tupamaro, igual que Mujica. Él lo ha definido como un hermano de la vida, a quien el líder del partido al que usted pertenece, Guido Manini Ríos, elogió en más de una ocasión como ministro de Defensa Nacional. ¿Cómo explicar eso? Son aspectos separados. El ministro Fernández Huidobro, cuando se desempeñó como ministro, él entendió cuál era su rol, entendió perfectamente la situación y muchas veces asumió el rol como ministro, como cabeza de ministerio, en defender a sus subordinados. Y creo que por eso, y por entender cómo era la lógica de sus subordinados, recibió ese elogio. ¿Qué quiere decir defender a los subordinados? Ahora empezando a meternos en el rol que usted piensa debe tener un ministro. El ministro lo que hace es exigirle a sus subordinados el cumplimiento de sus normas y cuando no son, y cuando son atacados en forma indebida, defenderlos, que eso es lo que tiene que hacer cualquiera que ejerza una función jerárquica, y defenderlo con argumentos sólidos, en base al conocimiento y a la información. ¿Usted entiende que esa línea de Huidobro se quebró después de que Huidobro dejó de estar en el Ministerio de Defensa con el gobierno actual? Y no fue lo mismo, ¿no? Claramente. ¿No fue lo mismo? No, claramente no fue lo mismo. No voy a hablar de una persona que está fallecida. Se refiere al exministro Menéndez, en ese caso. Sí. Después llegó Bayardi. Sí. ¿Qué decir de la gestión de Bayardi? Y Bayardi creo que también tiene una posición particular, o sea, él tiene cierto conocimiento de la materia, ya había sido ministro, sí. Había sido subsecretario y ministro, y tiene una posición ahí particular, es más ideológica que profesional. Lo escuché hace poco en Radio Sarandí,
decir que, bueno, una de las cosas que a partir del 1 de marzo van a registrar cambios es la ley orgánica militar, que viene de un cambio bajo la actual administración, digamos. ¿Qué aspectos de la norma ustedes entienden que deben reformarse o modificarse? En el pacto, o sea, en el compromiso por el país que se firmaron entre los 5 partidos de la coalición, se estableció la revisión y modificaciones a las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas. Estamos trabajando en eso para hacer una serie de propuestas. Evidentemente que una ley orgánica tiene que tener modificaciones o tiene que tener un orden general, y bueno, esas modificaciones las vamos a establecer una vez que tengamos, primero que nada, información completa, porque ya está vigente, ha tenido algunos efectos y queremos ver cuáles fueron ellos. La ley orgánica militar vigente, digamos, la que se reformó en este periodo, bueno, dispone muchísimas cosas. Entre otras, en un momento habla de determinadas disposiciones que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos de parte de los cuerpos armados. Dice que los efectivos cumplirán sus misiones en el marco del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Ningún militar debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes vigentes o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales. ¿Estos aspectos se van a mantener o se pueden modificar? Esos aspectos ya están contemplados en el marco legal vigente. La ley reitera otras leyes que están presentes. En el año 2008 fue aprobada la ley de los delitos de lesa humanidad, donde claramente establece eso. O sea, es una ley que es reiterativa. Entiendo que no es necesario reiterarlo. Ya los integrantes de las Fuerzas Armadas saben perfectamente que el marco legal no precisan tener una reiteración en su ley orgánica. Entonces yo creo que eso se podría retirar porque ya está en el marco legal general del país. Ajá. Incluso la obediencia debida está claramente establecida, que no cubre para las violaciones a los derechos humanos, en esa norma anterior. Por lo tanto, esta reiteración parece como algo, más bien como que se quiere mostrar cierta actitud, pero que la normativa general del país ya lo tenía. Si no le entendí mal en la entrevista que dio en Sarandí, usted entiende que está vinculado a los cambios que pueda haber en la ley orgánica militar la cuestión del servicio de retiros y pensiones militares. Si me corrijo, me dice. ¿Qué entiende o qué disposiciones entiende que habría que impulsar con respecto a esa cuestión que popularmente, aunque esté mal dicho, se conoce como la caja militar? Lo que yo dije, Sarandí, era que la ley orgánica anterior, la 14.157, establecía toda la carrera, desde el ingreso hasta el retiro. En esta oportunidad se hizo una ley de retiro separada de la ley orgánica y ahora se hizo posteriormente una ley orgánica. Eso determinó que hay ciertos desfasajes, por ejemplo, en la permanencia en la jerarquía. Ahora se aumentaron las edades para el retiro, separada de la ley orgánica. Entonces, por ejemplo, un coronel se debe retirar con 63 años. Pero como no se modificó, como fue algo aislado, en el plan de carrera no se modificaron las permanencias en los distintos grados, entonces determina que un teniente coronel ascienda a coronel a veces con 48 o con 45 años, y va a estar 18 años en el grado de coronel. Eso es una de las causas que generan el tratar esas dos leyes por separado. Entonces lo que yo digo, que por ejemplo, eso es lo que demuestra que tiene que ser una sola norma. Porque hay cosas del plan de carrera que afectan después, hay cosas que se modifican en el plan de retiro que afectan el plan de carrera. Y tener a una persona de 18 años en la misma jerarquía, sin ningún incentivo, no tiene mucha lógica. Rivera, para cerrar, usted es un dirigente de Cabildo Abierto. Son horas muy movidas en todo el país, en realidad, por las candidaturas departamentales y municipales, pero Montevideo tiene un gran peso y, de hecho, hoy hubo una reunión entre Guido Manini Ríos y Ernesto Talvi para llegar a algunos acuerdos. Lo que nosotros entendimos, aquí tuvimos a Talvi al final de esa reunión, fue que queda claro que, al menos de momento, quedan de lado las aspiraciones personales de eventuales candidaturas de uno y de otro, que vuelve a reflotarse la idea del partido independiente como una posibilidad de lema común y que ambos entienden que lo mejor como escenario número uno es una única candidatura, ¿no? Buscar un nombre de consenso entre todos los partidos de la oposición montevideana. ¿En qué está ese proceso que hace días nos tiene a todos averiguando datos y ha sido muy cambiante? Bueno, es tal cual lo que usted dice. La prioridad número uno es que la coalición tenga un candidato único en un lema que podría ser el partido independiente.
Ese sería el escenario número 1. El escenario número 2 podría ser que vayamos con 3 candidatos, uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y uno del Partido Cabildo Abierto, en cualquier lema. El tema es que la legislación electoral determina ciertas restricciones, porque depende el lema que uno vote, tiene que, o sea, si no pueden haber participado en las elecciones internas. Eso determina ciertas restricciones a las personas que podemos plantear como candidatos. Y el tercer escenario es que los partidos participen en forma independiente. Nosotros estamos esperando, el sábado hay una convención del Partido Colorado. Ahí se va a determinar en qué lema votar, o sea, qué lema podría votar el Partido Colorado que no sea el Partido Colorado. Bueno, entonces hay distintos hechos que se van a ir sucediendo y que van a ir dando un poco más de luz al tema. Cabildo Abierto en su momento se desenganchó cuando empezó esta semana bastante movida proponiendo el nombre de Manini. ¿Ustedes hacen alguna autocrítica de eso? ¿Por qué se los planteo? Porque yo hoy me puse a buscar datos de las elecciones de octubre, que no son departamentales, pero podrían dar una medida del peso de los candidatos en Montevideo. Y de un total de casi 270.000 votos que Cabildo Abierto tuvo en octubre en todo el país, que a todas luces es una gran votación, en Montevideo obtuvo 76.000. O sea que tuvo casi 3 veces más votos en el resto del país. Es decir, Manini en Montevideo votó bien, pero no tanto. ¿No fue apresurado entonces proponerlo como candidato? Bueno, nuestra evaluación, y creo que es un elemento importante, ese candidato único que decimos tiene que ser un candidato potente. Porque nosotros entendemos que vamos a enfrentar a un partido que está hace 30 años en el gobierno de la ciudad de Montevideo y que presenta 3 candidatos potentes. Entonces, no es conseguir un candidato único para que haya acuerdo e ir aunque no sea un candidato potente, vamos para cumplir con la fórmula. No, Cabildo Abierto entiende que si vamos a la elección, vamos con un candidato potente para tener la intención de ganar y cambiar y hacer una rotación en el gobierno en Montevideo. Entonces, esa es la primera premisa. Cuando nosotros presentamos la semana pasada, no esta semana, la semana pasada a Manini, lo presentamos con esa visión, un candidato potente que podía ser una opción real para ser una candidatura potente, un candidato creíble y con experiencia de gestión demostrada, que también creo que es un elemento muy importante a tener en cuenta. Además del programa, la persona que llevará a cabo ese programa y con una experiencia de gestión. Entonces, por eso presentamos a Manini. La candidatura de Manini no se bajó todavía. Por eso dije que hay 3 escenarios. El tercer escenario serán los partidos solos. ¿No se bajó la candidatura? No. Porque eso fue lo que entendimos hoy cuando más temprano escuchamos a Talvi nosotros. Nosotros, en aras de la unidad, estamos dispuestos a que vaya un candidato único y que no sea Manini. Está claro, eso sí. Y nosotros no queremos que se rompa esa unidad. Está ahí gesto. Sí, es una voluntad clara. Ajá. Incluso también dijimos que podíamos acompañar a Talvi el lunes. Queda claro que tiene otro nombre Cabildo Abierto como plan B propio también, ¿no? Nosotros no tenemos tenemos varios escenarios y vamos a esperar que la información que nos llegue vamos a tomar. El Cabildo Abierto tiene hasta el 9 de febrero para determinar qué paso va a dar. Para cerrar, en el norte del país, en Rivera, fundamentalmente, también en Artigas, Cabildo Abierto votó muy bien. En Rivera relegó a un histórico 4º puesto al Frente Amplio y en Artigas superó al Partido Colorado. Sí. En ambos terminó en la 3ª colocación, digamos, en octubre. ¿Ahí comparecen bajo lema Cabildo Abierto o están abiertos alianzas? ¿Cómo están manejando esos 2 departamentos? En Rivera vamos como lema Cabildo Abierto y en Artigas hay reuniones para resolver en qué condiciones vamos a ir. Podríamos ir como Cabildo Abierto o podríamos ir con un candidato de Cabildo dentro del Partido Nacional. Pero tenemos que, eso lo van a resolver los convencionales de Artigas en el lugar. ¿Y complica la situación del intendente Pablo Caram después del pronunciamiento de la JUTEP, siendo Cabildo Abierto un partido que tiene un discurso muy crítico con las cuestiones de tipo ético? Pero nosotros no iríamos con Pablo Caram como Bueno, candidato. El lema Partido Nacional lo llevaría a acumular votos con él. Esa sería una opción. No está definido del todo. No está definido. ¿Sería con otra agrupación blanca, digamos, no, de acuerdo? No, o como Cabildo Abierto seríamos solo? Como Cabildo. Iríamos dentro del Partido Nacional como bajo el paraguas Cabildo Nacional. Pero ya le digo, son propuestas que tenemos, son opciones y todavía no están definidas. Gracias, Rivera Elgue, por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación y a las órdenes.